La serie de Filipenses, y obviamente debido al tiempo que hemos pasado de no tocar este libro, vamos a dar una introducción contextual, vamos a ponernos en contexto de este libro tan especial, tan hermoso, Filipenses capítulo número 3. Vamos a leer capítulo 3, versículo número 1 al 11, aunque solamente el día de hoy vamos a cubrir del 1 al 3. Pero vamos a leer hasta el 11. Quiero que capturemos la idea, hermanos, del apóstol Pablo en general, y vamos a tocar solamente hoy los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Padre, bendice tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta tarde. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Sé glorificado y exaltado siempre, Señor, y te damos gracias porque ahora, mi Dios, pertenecemos a tu pueblo. Ahora hemos sido circuncidados por la fe en Cristo Jesús. Ahora somos parte de tu pueblo, no de linaje humano, no mediante descendencia, no mediante rituales, ceremonias, sino por la sangre del Cordero. Cordero que quita el pecado del mundo. Señor, ayúdanos, háblanos a nuestra vida y que podamos salir edificados en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para ponernos un poco en contexto, hermanos, del capítulo 3, la carta de Pablo a los Filipenses, hermanos, es una carta distinta a otras de las cartas de Pablo. Si Dios quiere, y terminando Filipenses, vamos a empezar con la carta a Gálatas y nos vamos a dar cuenta que la carta de Filipenses es distinta, por ejemplo, a la carta de Gálatas o a la carta de Corinto. La mayoría de las cartas son instructivas, son cartas que Pablo escribe para darle a la iglesia instrucciones, darles enseñanzas, corregir problemas, situaciones, circunstancias. Pero la carta de Filipos, según los expertos, es una carta conocida de tipo de índole de amistad. Pablo da un reporte a la iglesia de Filipos de lo que él ha atravesado por causa del evangelio, les da gracias por el apoyo que él ha recibido de parte de ellos por medio de Epafrodito, que ha sido el mensajero que ha enviado esta ayuda y que Pablo dejó de recibir por algún tiempo, y esto podemos asumir que Pablo dejó de recibir esta ayuda porque Epafrodito enfermó gravemente al borde de la muerte y ahora Pablo estaba por volverlo a enviar de nuevo a ellos con esta carta en sus manos. Y Pablo reporta, hermanos, menciona todo lo que ha sufrido, lo que ha padecido por causa del evangelio. Pablo se encuentra encarcelado en Roma, una casa alquilada, y Pablo está siendo custodiado por soldados, pero sigue expandiendo el evangelio, sigue progresando el evangelio, y Pablo les menciona a la iglesia de Filipos, la cual es muy amada por él, que ellos tienen parte en esto. Pero en Filipos hay dos situaciones que la carta misma nos deja ver. La primera, hay problemas en la iglesia de Filipo, hay divisiones, hay contiendas, hay dos mujeres muy importantes en la iglesia, Evodia y Síntique,
que están teniendo diferencias, que están teniendo conflicto y que Pablo les manda y les llama a que se reconcilien. Por eso Pablo habla de la importancia de la humildad, que deben de ser humildes teniendo la misma mente de Cristo, teniendo la misma manera de pensar de Cristo, sometiéndose los unos a los otros, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y así como Cristo se despojó de su trono de gloria, adoptó la forma de un siervo y se humilló por nosotros, así la iglesia debe de tener esa misma actitud. Pablo está tratando de que la iglesia sea una iglesia humilde, que puedan resolver estos problemas de manera correcta. Les hace un llamado a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, les llama a que se ocupen de su salvación y por último les menciona que él tiene el deseo en el Señor de enviarles a Timoteo, un colaborador fiel, un siervo que ha reflejado el carácter mismo de Cristo y que ha sido un estudiante, aprendiz de Pablo, que conoce cómo deben de tratarse estos asuntos. Y Pablo está muy preocupado, interesado al mismo tiempo por la iglesia de Filipos, una iglesia que él ama, que él quiere, que él aprecia, y ahora está próximo a enviarles a Epafrodito. Es en ese contexto de esta carta, de la carta de la prisión, que ahora Pablo va a darles una instrucción más a la iglesia de Filipos para tratar el segundo problema. Dijimos que el primer problema, hay un problema de división, de pleito entre dos mujeres que está fluyendo en la iglesia, pero hay un segundo problema, que la iglesia de Galacia, la iglesia de Colosas y otras iglesias estaban teniendo que afrontar, la iglesia de Éfeso también, que es la introducción de falsos maestros. Y ahora Pablo quiere que esta iglesia esté apercibida de esta situación, que la iglesia de Filipo parece ser que ya está empezando a crecer. Pero la pregunta es, ¿cómo va a afrontar o cómo debe afrontar una iglesia, un creyente, situaciones complicadas o difíciles? Pablo no se encuentra en una situación cómoda, está en prisión, está encerrado por causa de la fe en Cristo. Y cualquiera de nosotros podríamos pensar que el encarcelamiento de Pablo es una situación injusta. Muchas personas incluso cuando sirven a Dios dicen, Señor, pero yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Como si el servir a Dios nos mantuviera absueltos de pasar por tribulaciones. No, hermanos, Cristo dijo que vamos a pasar por tribulaciones. La vida cristiana es una vida llena de aflicciones, pero con una gran esperanza. Y nuestra esperanza no está en la gente, nuestra esperanza no está en las circunstancias que vivimos, nuestra esperanza está en Cristo. Y Pablo ahora nos va a enseñar cómo puede la iglesia mantener, qué actitud debe tener la iglesia ante ciertas situaciones. Entonces el tema, hermanos, que vamos a ver ahora, hermanos, está en el capítulo 3, versículo 1 al 3, y el tema es, gózate, guárdate y gloríate en Cristo. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia de Filipo aprenda, que se goce en Cristo, que se guarde en Cristo y que se gloríe en Cristo. Y note que el término en Cristo se encuentra a lo largo de toda la carta de los Filipenses. Es importante entender esto porque Pablo no está usando el término en Cristo nada más por usarlo, sino que Pablo entiende que la base de todas estas cosas se hacen bajo el poder y la suficiencia del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios méritos, lo necesitamos a Él. Él es necesario en nuestras vidas. Y para que podamos gozarnos, para que podamos mantenernos guardados y para que podamos gloriarnos en Cristo, es necesario, hermanos, que la persona que va a vivir para la gloria de Cristo dependa de Él en todo tiempo y al 100%. Y esto es algo que no todos quieren hacer o no todos van a hacer. Ahora, hermanos, en primer lugar, vamos a ver la primera exhortación, porque es importante, hermanos, que el versículo 1 tiene un imperativo, tiene una exhortación, y el versículo 2 también tiene un imperativo triple, un mandato. Así que vamos a ver la primera exhortación de Pablo. La primera es, gocémonos en la persona de Cristo. Versículo 1, note lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Ahí está en el imperativo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro.
Note que el versículo 1 empieza con la expresión, la conjunción por lo demás. Esta no es una conclusión de la carta, esto es más bien la introducción de un nuevo tema, de una nueva asunto que el apóstol Pablo va a querer enfatizar. Y lo que Pablo enfatiza, hermanos, en este primer versículo es que la iglesia debe de gozarse en el Señor. Es un verbo imperativo, pero al mismo tiempo es un verbo en presente continuo. Es como si Pablo dijera, continúen gozándose en el Señor o no dejen de gozarse en el Señor. Pablo lo que está presentando aquí, hermanos, es que hablando del gozo, no está hablando de emociones, de sentimientos que se derivan por momentos o circunstancias que nos ponen contentos o nos ponen alegres, sino que el gozo va más allá del sentimiento, va más allá de una emoción. El gozo es la actitud, es el carácter que debe de tener el cristiano frente a cualquier circunstancia. Yo puedo gozar, yo puedo alegrarme o contentarme por haber recibido un aumento salarial, por haber recibido la buena noticia de que voy a ser padre, por haber recibido alguna noticia o que algo por lo que yo estaba orando o buscando se me cumplió. Yo puedo alegrarme en el momento. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando ese gozo, entre comillas, depende de las circunstancias? Bueno, que cuando las circunstancias sean contrarias a lo que a ti te gusta, no va a haber ningún motivo para que tú te sientas contento. Y me parece que muchos creyentes viven la vida cristiana siempre en la víspera o en el anhelo de que algo cambie en su vida para tener un motivo para estar contento. Pero el gozo al que Pablo nos llama no se refiere a las circunstancias que nos rodean, porque Pablo no está en una situación tan agradable como para decir que él estaba gozoso. Ni la iglesia de Filipos estaba pasando por un buen tiempo para que hubiera algún motivo para que ellos estuvieran gozosos. Sin embargo, Pablo apela a una cosa importante, que el gozo del creyente no depende de sus circunstancias, depende de la persona y de la obra de Jesucristo en la vida de ese creyente. Por eso note lo que dice el verso 1, gozaos en el Señor. Es importante resaltar esto, hermanos, porque Pablo identifica a los creyentes de Filipos como personas regeneradas por el Espíritu Santo. Personas que tienen una unión con su Salvador. Hay un aditivo distinto y un gozo mayor que cualquier alegría superficial. Porque este gozo proviene, es derivado, es originado y es promovido a través del Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Pero este gozo es almacenado, es cultivado cuando el creyente tiene una comunión, una relación, una comunión tan íntima con Dios que le permite mantener una actitud contenta y alegre pese a que sus circunstancias no sean las mejores. Entonces el punto es, ¿qué es lo que nos mantiene en esa actitud de pesimismo y en esa actitud de amargura? ¿Es realmente lo que está pasándonos allá afuera, lo que está pasando en tu vida? ¿O es la ausencia de la comunión con Dios en nuestra vida privada? Quiero que tú notes cómo se ve la vida de alguien carente de gozo ante la ausencia de la presencia y de la comunión con Dios. Mira el Salmo 51, quiero que tú veas ese texto conocido y citado muchas veces. Salmo 51, hablábamos un poquito de este salmo precisamente el miércoles cuando hablábamos del tema ¿por qué no siento ganas de orar? Pero quiero que veas el Salmo 51, versículo 8, por favor. Pongan un separador en Filipenses porque vamos a regresar ahí. Salmo 51, por favor. Pablo dice a la iglesia, gócense en el Señor, que tu gozo venga del Señor. Pero cuando no hay comunión con el Señor, cuando no hay una relación personal con el Señor, incluso cuando hay pecado, esto no puede ser posible. Salmo 51, versículo 8, quiero que notes lo que David externa. Usted sabe el contexto histórico del Salmo 51. David ha pecado con Betsabé. Versículo 8. ¿Qué pide David en esta oración, hermanos? Léalo, por favor. Esta oración es una oración
¿De qué tipo es, hermanos? Es un salmo penitencial. Es una oración de un penitente, la oración de una necesidad, de una súplica, de un ruego por un perdón de parte de Dios. Ahora, note lo que David externa. Dice a Dios, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que la actitud de David, el estado anímico de David no era el más óptimo. David se había salido con la suya por un año. Había ocultado su pecado por un año, pero cuando Dios le manifiesta la gravedad de su pecado, ahora David entiende que su vida espiritual, su vida interior se vio afectada. Y dice David, Señor, hazme oír gozo y alegría. Y esos huesos abatidos, ese estado en el que yo estoy, volverá a recrearse, volverá a rehacerse. Ahora mira el verso 12. Léalo, por favor. Ahora note qué es lo que David está pidiendo. Vuélveme el qué, mis hermanos. El gozo de tu salvación. Hermanos, como cristianos debemos entender que la plenitud de gozo proviene de nuestra comunión con Dios. Esa es la fuente del gozo del cristiano. Si tú quieres pensar que tu gozo proviene de tus circunstancias, déjame decirte algo, hermanos. El mundo no tiene la capacidad de satisfacer todas nuestras expectativas. El mundo tiene todo lo contrario, está lleno de tropiezos, está lleno de sinsabores, está lleno de aflicciones, está lleno de peligros, está lleno de desalientos, de traiciones. Ese es el mundo en el que nosotros habitamos. El mundo no tiene la capacidad de llenar las expectativas de ninguna persona. Por eso muchos creyentes viven desanimados, viven sin gozo, viven desapercibidos de su vida espiritual. Porque han depositado toda su esperanza, todo su anhelo, todo su aliento, todas sus expectativas en las cosas que suceden y que les pasan a lo largo de esta vida. Y mira, hermanos amados, es algo que lo hemos mencionado en el pasado. Todos vamos a tener que pasar por momentos grandemente desagradables. ¿Pero se puede vivir gozoso aún en una situación desagradable? Claro que sí, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nuestro gozo depende de su presencia. Y todos nosotros, si hemos sido salvos, regenerados por el Espíritu Santo, tenemos la presencia de Cristo morando en nosotros. Cuando el Señor llena nuestra vida y nos relacionamos con Él en lo íntimo, encontraremos ese gozo para poder soportar cualquier circunstancia, sabiendo que su presencia habita en nosotros y que esa preciosa presencia no nos va a dejar solos. Ahora, quiero preguntar, ¿qué significa entonces gozarnos en el Señor? Si el gozo no es el estado anímico de alegría o la emoción de sentirme alegre, entonces, ¿qué es el gozo en el Señor? Y el gozo en el Señor es sencillo de definirlo, aunque difícil vivirlo muchas veces. Pero el gozo en el Señor, hermanos, es un deleite, es deleitarme en la voluntad, en la gracia y en la persona de Cristo, la cual inunda todo nuestro ser para ver la vida como Él la ve. Ese es el gozo en el Señor. Es un deleite en la persona de Cristo, es un deleite en su voluntad, es un deleite en su persona, en la magnificencia de su ser, que me lleva a ver la vida de la manera en como Él la ve. Quien se goza en el Señor no se deleita en su situación, se deleita en los principios de su palabra, se deleita en la soberanía de su voluntad. Y él o ella entienden que todo lo que pasa en su vida va a estar bien porque esa es su voluntad agradable y perfecta. Romanos nos dice, y todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Dice eso o no dice eso, hermano Romano? A los que conforme a su propósito son... Si todas las cosas me ayudan a bien y yo estoy en una circunstancia desagradable, yo me puedo gozar porque aunque esté en algo que no me agrada,
todas las cosas en Cristo están bien. Él permitió esto, entonces si Él permitió esto en mi vida, entonces está bien. Yo puedo estar bien. Mi gozo depende de sus promesas, depende de su persona. Y uno de los salmos favoritos de mi esposa es el que dice, Salmo 34:7 me parece, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es un deleite en el Señor. Es un disfrute en su presencia. Cuando una persona, cuando un creyente se goza en la persona de Cristo, cuando una persona se deleita en la persona de Cristo, las cosas que padezca, alejadas de todo eso, no le van a ser indiferentes, pero no le van a mover su estado anímico, porque esa persona se va a sentir alguien digno de padecer aún por la causa de Cristo mismo. Déjame darte un ejemplo del Nuevo Testamento. Abre tu Biblia, Hechos capítulo número 5, versículo número 40. Quiero que tú lo veas con tus propios ojos. Hechos capítulo 5, versículo número 40. Voy a hacer una pregunta un poquito incómoda, pero no es con el fin de avergonzar a alguien o de hacerlo sentir mal, sino solamente de manera de ilustración. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí ha sido arrestado alguna vez? ¿Una, dos personas? 3 personas. A mí me arrestó, pero mi esposa me llevó a la casa. Y dijo, vente muñeco, y me llevó ahí. Dios la perdone. Ok, ustedes que han sido arrestados, conmigo, no es el fin de ofender. ¿Alguien puede contentarse en una situación así? Los que fueron arrestados, ¿pueden gozarse en algo así? ¿Es lindo pasar por algo así? Ahora, añádele a eso, los que fueron arrestados, añádele a eso macanazos, azotes, insultos, escupitajos, que te desnudaran, te avergonzaran. Es algo que no hay una manera lógica de que tú puedas decir, estoy contento, gloria a Dios. No hay una manera lógica. Quiero que tú veas Hechos 5, 40 y 41, por favor. Quiero que tú veas cómo se ve el gozo en el Señor en una situación nada grata, como un arresto. Hechos 5, 40 al 41. Y convinieron con él, aquí están hablando, los judíos convinieron con el consejo de Gamaliel, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué, hermanos? Hermanos, no les dieron un cinturonacito. Los azotaron con cuerdas, con látigos, les abrieron la espalda. Dice, después de azotarlos, les intimaron, los asustaron, los amedrentaron, a que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Esta era como una manera de decir, mira lo que te va a pasar cada que tú estés hablando de Jesús. Así que tú sabes si quieres volver a hacer esto mismo. Es como le llamaríamos aquí en México, le dieron una calentadita y les quisieron meter miedo. Nota el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron? Una vez más, por favor. Gozosos. Ahora, alguien, hermanos, hábleme. ¿Alguien de aquí puede salir gozoso en un momento así? Mano, tú fuiste policía. ¿Alguien puede salir gozoso de un momento así? Ellos salieron gozosos de que les pegaran. Su gozo es porque les pegaron. Siga leyendo. De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Wow. ¿Puedo yo gozarme en el Señor en momentos incómodos, en momentos difíciles y momentos desagradables? Sí. Sí puedo. ¿Cómo entonces hacemos esto?
¿Cómo es posible que estos personajes pudieran soportar semejante humillación, semejantes golpes, semejante ataque a su cuerpo, a su persona, y no sintieran el más mínimo grado de renunciar? Bueno, hermanos, es que ellos, el gozo de ellos no dependía de sí mismos, dependía del Señor. Ellos entendían que era un privilegio, era un honor morir si era necesario por la causa de Cristo, porque Cristo llenaba la vida de estos cristianos. Ellos se deleitaban en la presencia del Señor, anhelaban, disfrutaban cada momento con Cristo, y eso es lo que le hace falta a la iglesia moderna: disfrutar, deleitarse en Cristo. Y cuando veamos a Cristo, nuestros problemas van a ser cada día más insignificantes en comparación con la gloria de Él. Eso es lo que nos hace falta a nosotros: llenarnos de Cristo. Y ese gozo los movió a algo, verso 42. Y todos los días en el templo, no eran los miércoles nada más ni los domingos, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Para ellos, congregarse, enseñar, no era carga, era un deleite. ¿Qué es lo que hace que el gozo en el Señor no sea una constante entonces en la vida de nosotros hoy? Si comparamos el texto de Hechos que acabamos de leer, nos daremos cuenta que uno de los más grandes obstáculos para que no podamos disfrutar de ese mismo gozo es la incredulidad y la dureza del corazón que hay en cada uno de nosotros. Porque cuando estamos frente a la circunstancia, empezamos a dudar si Dios en verdad nos va a ayudar o nos va a sacar adelante. Pero hermanos, amados, aun si Dios no nos quiera sacar o no nos quiera ayudar en una situación precaria, yo puedo gozarme en Él, porque sea lo bueno o lo malo, como dice Romanos, me puedo gozar en cualquiera de las dos circunstancias, porque todo lo que pase me ayuda a bien. Eso es conforme a su voluntad. Y si eso está a su voluntad, si el azote era su voluntad, si estar en esta situación es su voluntad, entonces yo puedo estar bien. Yo no tengo motivo para estar entonces a disgusto si Dios quiere que yo esté así. Pero muchos de los problemas que vivimos nosotros, muchos de los problemas que tenemos nosotros, no son pruebas de Dios, no son porque Dios nos quiera tener así, son muchas de ellas consecuencias de nuestras malas decisiones. Y es entonces, son esas malas decisiones nuestras las que nos tienen con una ausencia de gozo. Pero miren, hermanos, aún a pesar de nuestras malas decisiones, Dios es tan fiel y misericordioso que aún nos ayuda en esa situación. Recuerdo una vez un hermano que me platicaba que se había endeudado de mala manera, dice, mal administrador. Me dice: pastor, mal administrador, la verdad cometí errores garrafales, la pasamos muy mal económicamente. Y me llamaba la atención lo que él me dijo. Me decía él: y yo sé que Dios no es el culpable de esto. Dios es fiel, Él proveyó para comer. El malo fui yo. Pero aún, decía él, aún a pesar de mi mala administración, de mi negligencia, de mi dureza de corazón, aún Dios me permitió y me dio el privilegio de suplirme para pagar esa deuda. Dice: pastor, hoy yo ya pagué esa deuda. Y le doy gracias a Dios por eso. Hermanos amados, aún a pesar de nuestras malas decisiones, Dios es fiel con nosotros. Por eso nuestro gozo debe de depender de Él. Porque sea cualquier circunstancia, sabemos que Él puede obrar y va a obrar en el momento más oportuno cuando nosotros lo necesitamos. Por eso por eso Santiago pudo decirle a la iglesia, a estos expatriados: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de ustedes hoy están gozosos? ¿Cuántos de ustedes en verdad están disfrutando de una comunión con Dios al grado de que no importa lo que pase, si Dios y yo estamos bien, todo está bien? Eso es lo que nos hace falta cada día entender. Ahora, no era la primera vez que Pablo les escribía algo como esto. Pero ahora quiero que regresemos a Filipenses, hermanos, porque ahora Pablo va a mencionar algo importante aquí que nos va a introducir a la segunda exhortación. Filipenses, por favor.
capítulo número 3, versículo número 1. Pablo entonces habla y dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Recuerda, hermanos, que todo depende del Señor. Ahora, si podemos gozarnos en circunstancias así, es porque tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestros corazones. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Es el fruto de quién? Es el fruto del Espíritu. Eso ya está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Renunciar a nuestra voluntad, renunciar a dejar de mirar nuestras circunstancias y decirle al Espíritu de Cristo que mora en nosotros: lléname y dame ese gozo que tú ya has provisto para mí, para que yo pueda vivir en las circunstancias desagradables de una manera contenta, de una actitud correcta, alabándote y glorificándote cuando hay y cuando no hay, cuando hay peligro y cuando hay paz, poder ser yo el mismo hacia ti. Eso es lo que debemos hacer. Llenarnos cada día más de Él. Menos de mí, más de Él. Ahora Pablo dice, capítulo 3, verso 1, hermanos, gozaos en el Señor. Note lo que dice Pablo después: a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo que Pablo va a escribir aquí, o lo que está escribiendo aquí, es algo que él ya les había dicho anteriormente en alguna otra carta, cuando estaba con ellos quizá, probablemente, pero es algo que Pablo ha recalcado una y otra vez. Pablo les dice: no me molesta, no es algo tedioso, fastidioso para mí volverles a repetir lo que ya les había repetido, porque para ustedes esto es seguro. Es decir, para ustedes esto es un salvavidas, es una protección, es una malla que los cubre de cualquier peligro. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Muchos cristianos dicen: pastor, eso ya me lo sé, yo ya sé cómo dice la Biblia. Nos van a hablar de lo mismo otra vez, es que ya queremos escuchar algo nuevo. Mis hermanos, a veces es bueno que Dios nos repita las cosas varias veces. Y hay un motivo de peso. Algo que una vez aprendí en una capacitación, la hermana Vero estaba dando la capacitación ese día, y me acuerdo que una de las mejores maneras para enseñarle a un niño es repetir, y otra vez darle la instrucción y repetir. Hermanos, Dios muchas veces nos tiene que repetir para hacernos entender, hermanos, que esto para nosotros es seguro. Somos oidores olvidadizos muchas veces. Dios necesita volvernos a tener que instruir. Pero ahora esto que Pablo dice, que les está escribiendo las mismas cosas, pero es seguro, es por lo que dice el verso 2. Vamos a la segunda exhortación. La primera es: gócense en la persona de Cristo. En segundo lugar, ahora Pablo nos va a decir que nos guardemos de los falsos maestros. Verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, hermanos, Pablo desea que la iglesia se mantenga gozosa cuando se presenten estas situaciones que no sean motivadoras, que se mantengan arraigados en Cristo en situaciones adversas, pero también, hermanos, este gozo, esta actitud correcta la deben de tener en tiempos difíciles en cuanto a lo que esté sucediendo dentro de la iglesia. Y ahora Pablo lanza una segunda exhortación y una advertencia al mismo tiempo. Note que aquí hay una tríada de verbos iguales: guardaos, guardaos, guardaos. Pablo está empleando el método de la repetición para hacer énfasis. Y el verbo, hermanos, guardaos, es la palabra griega blepo, que es la palabra ver, pero no habla de ver con el fin de mirar las cosas, sino de poner atención, de hacer una observación precisa, hacer un análisis minucioso. Entonces lo que Pablo dice es, si lo podemos parafrasear, es: observen bien, hagan un análisis, un escrutinio de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Estos tres adjetivos son para definir una clase de personas en particular. No son tres personas diferentes, es una, pero con tres adjetivos distintos. Y les llama perros, les llama malos obreros y les llama mutiladores del cuerpo. La pregunta es: ¿a quiénes se refiere Pablo con estas descripciones? ¿A quiénes se refiere Pablo con esto? Note que el 3 nos habla de algo importante. Nosotros somos la, ¿qué dice?
circuncisión. Y luego note lo que dice el 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne yo más, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne yo más, y Pablo empieza a hablar de su vida como ¿qué, hermanos? Como fariseo. ¿De quién está hablando Pablo? ¿Quiénes son estos perros? ¿Quiénes son estos malos obreros? ¿Quiénes son estos mutiladores del cuerpo? Está hablando de falsos maestros. Pero ¿quiénes en particular? Note que usa el término circuncisión. Y cuando la Biblia habla de circuncisión, se está refiriendo en el Nuevo Testamento a los judíos o los judaizantes. En Hechos 11, 1 al 3 vemos este mismo término. Yo lo voy a leer. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y no has comido con ellos? Vea que en el Nuevo Testamento, cuando habla de los de la circuncisión, se está refiriendo a judíos que se habían involucrado, habían adoptado el cristianismo. Eso también lo vemos en Gálatas 2, cuando Pablo se acerca a Pedro para darle una reprensión, y dice Pablo: pues antes de que algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que estos de la circuncisión, cuando la Biblia habla de la circuncisión, está hablando de los judíos explícitamente, pero está hablando más en profundidad en esa actitud de los judaizantes. ¿Quiénes eran este grupo de los judaizantes? Este grupo estaba conformado por judíos que se habían adaptado o habían inclinado al cristianismo por una razón, y aquí es donde entra la discrepancia de la historia. En la historia, hermanos, los judaizantes no es que ellos fueran judíos que aceptaron como tal el evangelio, y ahorita voy a decir por qué no puede ser así, sino que ellos veían el cristianismo como una nueva modalidad del judaísmo. Veían que estaba teniendo mucha popularidad, que se estaban expandiendo, que estaban creciendo. Entonces estos judíos adoptaron el cristianismo, pero como nuevo modelo del judaísmo. Y entonces ellos enseñaban que ellos aceptaban a Jesucristo como un Mesías, pero no como el Dios de la Biblia. Ellos no creían en la deidad de Cristo. Y ellos además decían que sí hay que aceptar a Cristo, pero debemos de seguir guardando los principios ceremoniales de la ley mosaica. Uno de esos principios era la circuncisión. Déjenme darles contexto rápido. Circuncisión, en el libro de Génesis, Dios le había dicho a Abraham que iba a circuncidar, que es quitar el prepucio del miembro viril del hombre, como una señal del pacto de Dios con ellos. ¿Sí están aquí, mis hermanos? Era quitar la parte del prepucio, y eso era la circuncisión, era una señal de pacto. Pero los judaizantes enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación, añadido a la fe de Jesucristo. Los judaizantes eran opositores radicales del apóstol Pablo. El historiador Justo González dice: los judaizantes afirmaban que para ser cristiano era necesario cumplir la ley del Antiguo Testamento, que Pablo era un apóstata de la verdadera fe y que Cristo no era hijo de Dios desde el principio, sino que había sido adoptado como tal debido a su carácter. Y esta secta era conocida como lo que todos creemos que eran, como los ebionitas. Los ebionitas eran esa secta que profesaba este tipo de judaísmo. Y los ebionitas perduraron por muchos siglos. Es más, hermanos, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, y esta es una suposición personal, que muchos de los que hoy se llaman raíces hebreas son un origen de los ebionitas antiguos, porque hacen casi exactamente lo mismo. Hablar en hebreo, guardar las ceremonias, la circuncisión, ataque a Pablo, al Nuevo Testamento, hacen muchas cosas similares, y a unos dicen, ellos ya no hablan en Jesús, el Mesías, ellos ya lo hablan en hebreo, el Yeshua, y que nuestro quién sabe qué, y que el Olam, y que y las fiestas, y celebran. Es una nueva modalidad. Entonces, para mí, yo pienso y creo que los ebionitas no están extintos del todo, han resurgido nuevamente en este otro movimiento. Pero es otra historia, ya lo veremos en Gálatas
más a detalle. Entonces, hermanos, este grupo era si podemos decirlo así, era un grupo que perseguía al apóstol Pablo. A donde Pablo iba, iban los judaizantes. Galacia, Colosas, Filipos, Éfeso estaban entrando con sus enseñanzas y desacreditaban el apostolado de Pablo. Por eso tú ves en libros como Filipenses ahorita, Gálatas 2, que Pablo defiende su apostolado. ¿No has visto esos textos? Que Pablo habla de cómo fue su llamado, cómo fue su apostolado, cómo empezó, porque muchos de ellos desacreditaban a Pablo llamándolo un hereje. Como Pablo ya no hacía que los gentiles que se convertían en Cristo se circuncidaran, ese fue el pleito del concilio de Hechos capítulo número 15. Como Pablo no enseñaba circuncisión, guardar ceremonias ni nada, ellos veían a Pablo como un hereje contra su modalidad del judaísmo que ellos pensaban. Pero el evangelio, hermanos, nos dice que la salvación es solamente por la fe en Jesús. En Cristo no hay judío ni hay gentil, en Cristo somos uno ahora, un pueblo escogido de Dios, santo. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces Pablo se refiere a los judaizantes en este texto. Y note que les llama de 3 adjetivos. Número 1, les dice perros. Aquí hay una hermana que es Paulina, ¿verdad? Decirle a alguien perro en el contexto histórico cultural era una ofensa muy grande. Los perros eran animales callejeros, no los que no eran Shih Tzu, ni los Pomeranian, no eran de esos perritos bonitos que a usted le gustan. No, eran perros callejeros, perros que eran considerados inmundos, animales sucios, carroñeros, que comían de los desechos. Hermanos, estos animales eran tan sucios que los judíos utilizaban a los perros para aludir a los gentiles. Ellos cuando se referían a un gentil decían, mira, va un perro. A los samaritanos los trataban como si fueran perros. En el Salmo 22, por ejemplo, David le llama a sus enemigos perros, porque perros me han rodeado, por la forma en cómo son carroñeros, que buscan la comida, cómo hacen este tipo de acciones. En el libro de Isaías se usa el término perros para hablar a los falsos profetas. En otros textos del Antiguo Testamento usan la palabra perro para hablar de los enemigos de Dios. Entonces los judíos hablaban a los gentiles y les llamaban perros. Y ahora Pablo está empleando el término perros no para referirse a los gentiles, sino para referirse a los judaizantes. ¿Por qué les llama perros? Porque los perros eran considerados como personas inmundas. Lo que Pablo nos dice es, guárdense de lo inmundo, de los inmundos, de los perros. Ahora les llama malos obreros, porque ellos eran, hermanos, personas que entraban dentro de la iglesia, querían obligar a la gente a alejarse del evangelio, los querían obligar a judaizar, negaban el evangelio de Cristo, y esto así, hermanos, que ellos dejaran de agradar al Señor, obviamente se alejaran de la iglesia, se alejaran del evangelio y la doctrina correcta, y aún se convertían en enemigos declarados del apóstol Pablo. Malos obreros les llama Pablo. Y por último les llama mutiladores del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La circuncisión, hermanos, habla de cortar. ¿Eso qué significa circuncisión? Cortar alrededor. Pero ellos, hermanos, son mutiladores del cuerpo porque su práctica solamente es eso. Una simple mutilación física que no sirve para absolutamente nada para la salvación. Es solamente un ritual sin sentido. Entonces Pablo lanza una advertencia sencilla trasladada de esta manera. Guárdense de la impiedad, guárdense de la mala forma de obrar y guárdense del legalismo. Y yo pregunto, mis hermanos, iglesia, aplicándola a nuestra actualidad, ¿no hay personas que se involucran en la iglesia con estas mismas características que Pablo describe? Claro que las hay. Si bien no estamos hablando a lo mejor de judaizantes, y menos en esta región, aunque algunos ya lo han adoptado, lastimosamente, pero hay un montón de perros que solamente vienen a la iglesia para dañar el cuerpo de Cristo con sus falsas doctrinas. Pero si algo peligroso también en la iglesia moderna es el legalismo. Haz esto, quita aquello, no comes, no fumes, no hagas, no prestes, no vayas, puros nos.
para mantener a las personas sometidas bajo el precepto de la filosofía de si no haces esto, si haces esto, tú estás mal con Dios. El movimiento legalista no es solamente aquellos que le añaden a la salvación obras. Hay algunos que profesan la fe en Cristo sin obras, pero que en la práctica parece ser que entre más yo haga, más agradable soy para el Señor. Hermanos, recordemos una cosa, tú y yo somos agradables al Señor por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que tú hagas en la iglesia. ¿Sí me está escuchando? Lo que tú hagas en la iglesia no es para agradar más a Dios, tú le agradas desde que Cristo te hizo acepto en el amado. Nosotros servimos en la iglesia por gratitud a la obra que Él realizó en la cruz, porque ahora me ha comprado para servirle, para su gloria. No para estar mejor con Él, porque no hay una medida de cercanía más grande que la que Cristo ya nos abrió. ¿Estamos aquí, mis hermanos? El legalismo, yo lo pienso así, yo lo coloco así, el legalismo es el cáncer de la iglesia moderna. Porque lleva al creyente, no atenta contra su salvación mucho del legalismo, porque siguen profesando que la fe en Cristo es necesaria para la salvación. Espero que no lo vayan a mudar en unos años. No atenta contra la salvación, pero sí atenta contra la libertad cristiana. Sí atenta contra la gracia. Porque quieren ponerle cadenas de esclavitud a algo que Cristo ya le quitó. Aguas, hermanos. Ahora, el peligro que Pablo advierte es este. Pablo no dice que se cuiden de los de afuera. No, hermanos, los de afuera son así. Pablo dice que nos cuidemos de los malos obreros que entran a la iglesia. Guárdense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Guárdense de los legalistas que creen que porque más hacen, entre mejor hacen las cosas, creen que están mejor con Dios que los que no hacen. No, mis hermanos, no. El legalismo es el cáncer de la iglesia moderna. Como el liberalismo es el cáncer de la iglesia moderna. No podemos irnos a los dos extremos, hermanos. Debemos de mantenernos firmes en lo que la Biblia nos dice y vivir bajo el principio bíblico, no bajo tu propio pensamiento. Algo que el pastor Rocha mencionaba la semana pasada y me agradó eso, es empezamos a filosofar la Biblia. Y cuando empecemos a filosofar la Biblia, yo creo, yo pienso que así debe ser así, es cuando entramos en un gran riesgo. Por eso los que predican aquí, no vengan a filosofar lo que la Biblia dice, prediquen lo que ya está aquí. Porque esto es lo que verdaderamente edifica a la iglesia. La palabra de Dios edifica la iglesia. No necesita nuestras capacidades de oratoria, no necesita nuestro alto conocimiento teológico, nuestra alta educación. Necesita el Espíritu Santo que dirija, gobierne la iglesia. Este es el alimento sustentable, necesario, útil que Dios ha dejado para que esta iglesia crezca para la honra y la gloria de Dios, no de los hombres. Eso es lo que los judaizantes querían. Atracción personal, atraer adeptos. Eso es lo que el legalismo hace, buscar más adeptos. Pero note lo que Pablo dice. Gálatas, por favor, rápidamente, Gálatas. Ya vamos a concluir, hermanos, denme unos minutos más. Gálatas. Vea por qué Pablo escribe esto que escribe, capítulo número 6. Hermano, todo lo que está en la Biblia tiene una razón. Nada fue escrito porque sí, todo tiene un porqué. Mire lo que dice Gálatas 6. Vea lo que Pablo escribe. Y cito esto por lo que vamos a ver al último, y que es lo que nos va a introducir para nuestro sermón de la siguiente semana. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo número 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Así funciona el legalismo. Reglas, normas que ni ellos mismos cumplen con el propósito de gloriarse en la gente que están trayendo. Quizá no predican una falsa doctrina atentando a la deidad o a la Trinidad o al Evangelio, pero son los que más prospecto o los que más encaminados van a terminar haciéndolo. Mis hermanos amados, nosotros no estamos aquí para agradar a la gente. No estamos aquí
para agradar a los hombres, o agradar al pastor, o agradar a cierto círculo. Nosotros vivimos, morimos, servimos para agradar al único que es digno de toda la honra y la alabanza, y ese es Cristo. No vivimos para la edificación de un hombre. No vivimos para que hombres hablen bien de nosotros. No vivimos con la intención de que piensen que soy espiritual por portar cierta vestimenta o venir ciertos días de la semana. No, yo vivo para que el Rey de Reyes y Señor de Señores se exprese de mí como se expresó de Job. No has considerado a mi siervo, que no hay otro como él, recto, íntegro, apartado del mal. La opinión que nos debe de importar a nosotros es la opinión de Cristo, no de los hombres. Por eso es lo que dijo Pablo, verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Cristo lo que haga cualquiera para querer añadirle la salvación no sirve de nada. Es una simple y sencilla mutilación del cuerpo. Lo que vale es la persona que le ha entregado, le ha rendido su fe a Cristo, que se refleja a través de una vida arrepentida, íntegra en lo íntimo y delante de los hombres. No para traer fama así, sino para llevarle la gloria a Él. Eso es lo que Pablo dice, que nos guardemos. Hermanos, guardémonos de todo corazón de los falsos obreros. Abundan, han crecido, se han desarrollado, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Y algo que tú vas a ver muy común en el legalista es esto: dicen y no hacen. Ponen reglas que ni ellos llevan. Le ponen reglas a tus hijos, pero a sus hijos no se las aplican. Expulsan a diestra y siniestra, pero cuando ellos fallan no se expulsan a sí mismos. Juzgan, critican, atacan a todo mundo, menos ven la viga que hay en su propio ojo. Y sobre todo, violan los principios del evangelio, que es el amor al prójimo, porque prefieren 1000 veces dejarte de hablar a amarte como eres. Es un atentado contra el evangelio. No niegan la salvación quizá, pero sí niegan la eficacia del evangelio en sus vidas. Terminamos con Filipenses 3, por favor, hermanos. Porque nosotros somos la circuncisión. Vea cómo Pablo concluye esto. Nosotros somos la circuncisión, no ellos filipenses, nosotros, los que hemos creído en Cristo por la fe, somos ahora la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mis hermanos, ahora en tercer lugar Pablo dice, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. No nos gloriamos en rituales, no nos gloriamos en prácticas, no nos gloriamos en filosofías de hombres, no nos gloriamos en la iglesia bautista, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no tenemos confianza en la carne, tenemos confianza en aquel que lo dio todo por su iglesia. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, como pueblo escogido, vivimos y debemos vivir para la gloria de su nombre. Para la gloria y la alabanza de su nombre. No vivas para agradarme a mí, iglesia. Yo no te voy a responder. Vive para glorificar a tu Padre Celestial. Para aquel que te compró con su sangre preciosa. Si vas a venir al evangelismo, ven para gloriarlo a Él, para glorificarlo a Él. No para que te pongamos asistencia. Si vas a diezmar, hazlo para la gloria de Él. Si vas a apoyar a misiones, hazlo para la gloria de Él. Si vas a predicar, hermanos amados que predican aquí, hazlo para la gloria de Él. No lo hagamos para la gloria de un sistema. No tenemos confianza en la carne. Tenemos confianza en Cristo. Amada iglesia, estamos en tiempos complicados. Pero no temamos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Al contrario, hermanos, vivamos gozándonos en Cristo. Vivamos guardándonos, teniendo cuidado de las malas doctrinas que imperan, entendiendo que nuestra vida está para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo nos dice ya en un resumen.
¿Estás contento, gozoso en el Señor en este momento? Si la respuesta es no, cambia tu razón. Deja de confiar en tus padres. Ámalos, pero no confíes que tu gozo no dependa de tus padres, porque un día no van a estar. No confíes en el pastor, no confíes en la iglesia, no confíes en la gente que está aquí a tu alrededor. Gózate en Cristo, el cual nunca falla, el cual está para ti 24 horas, 7 días a la semana. Yo le decía ahorita al hermano Esteban, hermano, a veces nosotros queremos que la gente venga y nos busque y que anden detrás de nosotros y nos digan, no, ¿qué tienes? Mira, estás triste. Y estamos muy acostumbrados a que la gente venga y nos busque. No, hermanos, mira, cuando aprendamos a buscar nosotros la ayuda de Dios primero y aprendamos nosotros a gozarnos en el Señor, te aseguro que ninguna circunstancia que esté pasando en nuestra vida nos va a afectar al borde de caer al precipicio del desánimo. Al contrario, tendremos la virtud de animar y ayudar a otros a que sigan a Cristo, porque a Él es al que sirven. Motivémonos a gozarnos en Cristo, a deleitarnos en su palabra y a confiar en Él. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Soberano Señor, gracias te damos por tu palabra que ha sido expuesta hoy. Cuánta falta nos hace vivir gozosos de ti.